Espíritu Santo, te invitamos, Espíritu de Dios. Ven, dulce Espíritu, sobre cada vida, sobre cada hogar, sobre cada sala, sobre cada familia, sobre cada corazón. Inúndanos, Señor, de tu unción en esta noche, Señor. Colocamos esta noche delante de ti, noche de salvación, noche de milagros, noche de redención, noche de perdón de pecados por tu gracia. Mi Jesús, nos reunimos esta noche una vez más para adorarte. Te adoramos. Ven sobre cada sala, sobre cada persona. Unge, Señor, cada hogar, cada sala, mi vida, la vida de mi esposa, de mis hijos. Gracias por tu presencia, Señor. Gracias por estar aquí con nosotros y estar allí con ellos, porque tú eres omnipresente. Tú estás con nosotros y todo estará bien. Todo está bien. Gracias, Señor. Amado Espíritu Santo, gracias. Usa nuestras vidas, por favor, con la unción de tu Espíritu, Señor, para enseñar, para predicar, para consolar, para exhortar. Jesús, gracias te doy, mi amado Padre. Gracias, Espíritu de Dios. Amén, amén, amén. Muy buenas noches a todos. Dios les bendiga. Amados hermanos, Dios les bendiga poderosamente. Una vez más con mi amada esposita. Buenas noches. Estamos aquí desde nuestro apartamento. Pedimos a Dios que Él bendiga sus casas. Allí vemos a Dani y Beta. Dios te bendiga. Bienvenida. Marcelita, bienvenida. Hola, buenas noches. Avivamiento Betel, bienvenidos. Hoy tenemos la segunda parte. Queremos compartirles la segunda parte del tema que se llama El único y suficiente Salvador 2. Y quisiera por favor que nos acompañaran aquí a la palabra. Vamos a abrir el libro de Juan, versículo 13, perdón. Juan, capítulo 3, versículo 13. Y dice así la palabra del Señor: Nadie subió al cielo, sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Yo quiero leérselo unas 2, 3, 4 veces porque es algo que quiero que lo entendamos muy bien. Nadie subió al cielo, sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Una vez más. Juan 3:13. Nadie subió al cielo, sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Quiero hablarles sobre el único y suficiente Salvador, la segunda parte. Qué tremendo lo que nos enseña aquí este versículo, de que nadie había subido al cielo, sino el único que subió al cielo fue el Hijo de Dios, que subió al cielo y que descendió del cielo. Está hablando aquí de Jesús de Nazaret. El nombre de Jesús de Nazaret significa el Salvador. Jesús significa el Mesías. Jesús significa el Redentor. Jesús significa el Mesías. Jesús significa el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Eso significa todas estas cosas, el nombre de Jesús. Jesús significa, y el motivo más grande es que Jesús significa el Emanuel,
que quiere decir Dios con nosotros. Y quiero llevarlos allí al libro de Primera de Timoteo 2:5, mira lo que dice. Primera de Timoteo 2:5 dice, porque hay un solo Dios. Escucha bien, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Escuchen una vez más, porque hay un solo Dios. ¿Cuántos dioses hay? Hay un solo Dios y hay un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Entonces, el único que puede intervenir por cada uno de nosotros se llama Jesucristo. ¿Por qué se llama Jesucristo? Porque Él fue el único que pagó por nuestros pecados. Él fue el único que entregó su vida completa y su sangre preciosa por cada uno de nosotros y pagó por cada uno de nuestros pecados. Entonces dice, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Él se hizo hombre. Él descendió desde el cielo. Nadie subió al cielo sino el Hijo del Hombre que vino desde el cielo. ¡Qué tremendo! Hay un solo Dios y hay un solo mediador. Porque a veces decimos, no, es que yo quiero ir a orarle a tal santo o a la Virgen. Y el único mediador que hay entre Dios y los hombres es Jesucristo. No hay ningún otro mediador. No hay nada más. Amén. Y mira lo que dice aquí. Quisiera con mi esposita que porfa me leyeras, mi amor, Juan 3:15. Juan 3:15. Dice la palabra del Señor, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Por qué descendió Él? Porque Él vino a pagar por nuestros pecados, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga la vida eterna. Espérame, yo lo abro acá también para ayudarte a compartirlo mejor. Juan 3, si tienen su Biblia allí, abran su Biblia en Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, o sea, a su único Hijo, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga la vida eterna. Hay una anécdota muy bonita sobre Juan 3:16 que yo me la aprendí desde que entré en los caminos del Señor. Y habla sobre un guarda. Él era el guarda del ferrocarril de los trenes. Y él manejaba una palanca. Y en esa palanca él decía hacia dónde descendían los trenes o hacia dónde se dirigían los trenes. Entonces el tren que venía, para que no se chocase con el otro o para que cogiera por otra ruta, él bajaba la palanca y corría por la mano izquierda el tren. Y si la dejaba hacia arriba, corría hacia el carril derecho. Y cuenta esta historia que el guarda de los trenes ese día lo vino a visitar su hijo y su esposa. Eran las horas de la tarde y eran las horas del almuercito. Y le habían traído su almuercito, la mujer le había traído su almuercito. Y dice la anécdota que el niño de él, su único hijo, empezó a correr saltando, cantando, gritando y diciendo shalalala y cantando, y se fue alejando hacia la carretera izquierda. Mas el papá con la mamita, como estaban en la cabina, él estaba almorzando y no se estaba dando cuenta que su hijo se estaba yendo hacia la carretera izquierda, donde él tenía que bajar la palanca, porque ya venía un tren y aproximadamente en 3 minutos él tenía que darle la orden a ese tren bajando la palanca que cogiera hacia el lado izquierdo, porque si cogía hacia el lado derecho había tenido un derrumbe e iban a morir miles de personas que iban en ese tren. Entonces yo quiero que usted se haga como esa visión: un tren, el ferrocarril, el guarda almorzando, el niño cantando por la carretera izquierda, y su papá no lo alcanzaba a gritar, a decirle que se corriera porque ya estaba muy lejos, y le llega la orden de su jefe y le dice: tienes que bajar la palanca para la izquierda porque hubo un derrumbe en la carretera derecha.
Entonces él tenía que tomar una gran decisión. Tenía que tomar la decisión de su vida. Tenía que tomar la decisión más dura que hay en la vida. Y era que si bajaba la palanca, su hijo estaba saltando y brincando por allí y el tren lo iba a coger. Y ya saben ustedes lo que iba a acontecer. O si no la bajaba, miles de personas por el derrumbe que había habido iban a morir. ¿Y qué creen que decidió él? Bajó la palanca y permitió que muriera su hijo, en vez de que murieran miles y miles de personas que iban en ese tren. Y algo así es muy similar lo que ha pasado con el Señor. Por eso Él es el único y suficiente Salvador de cada uno de nosotros. Por eso debemos creer en Jesús, porque Él es el autor de la vida, porque Él entregó su vida completa y sin reservas por cada uno de nosotros. Por eso dice este versículo tan conocido, tan predicado, pero con muy poquito entendimiento para muchos porque no lo pueden comprender hasta que Dios les permita arrepentirse. La palabra dice que Dios mismo es el que permite que la persona se arrepienta. Por eso tenemos es que orar por las personas para que el Espíritu Santo de Dios les convenza de pecado, de juicio y de equidad. O sea, los haga centrar realmente en el camino de Él, que fue lo que me ocurrió a mí hace unos poquitos días, hace 18 añitos. Imagínense. Allí el Señor me decía a mí, porque de tal manera amé al mundo que entregué a mi único hijo para que tú vivas. Si tú crees en mí, tú tienes vida eterna. Y mira lo que sigue diciendo el versículo 17, amor, por favor. Juan 3:17. Dice la palabra, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Amén. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Por eso es que Dios envió a su único Hijo. Anteriormente, ¿cómo se remitían los pecados? ¿Cómo se perdonaban los pecados? Un sacerdote entraba al lugar santísimo y en el lugar santísimo expiaban con una sangre del cordero, colocaban sangre del cordero sobre la persona, sobre los pecados de la persona, y el Señor los hacía libres de sus pecados. Pero si el sacerdote salía del lugar santísimo, había una gran fiesta, porque eso quería decir de que todos los pecados habían sido absueltos, habían sido perdonados. ¡Qué tremendo! Eso fue lo que vino a hacer el Señor Jesús por cada uno de nosotros, y es que Él murió por cada uno de nuestros pecados, por todas las cosas que nosotros hemos hecho. Cuando nosotros mentimos, cuando nosotros robamos, cuando nosotros adulteramos, cuando somos avaros, cuando idolatramos algunas otras cosas. Escuchaba en estos días que iban a bajar al Señor de Monserrate para bendecir la ciudad, pero es una imagen. El que realmente bendice, ahí lo leímos ahorita en 1 de Timoteo 2:5. El único mediador que hay entre Dios y los hombres es Jesucristo. Él es el único intercesor, no hay ninguna madre intercesora. La Virgen María es una mujer llena de gracia, fue una mujer llena de fe, es una mujer digna de imitar, pero no es para alabar, ni es para adorar, ni ella es intercesora ante el Padre. El único mediador entre Dios y los hombres es Jesucristo hombre. Yo quisiera que tú lo leyeras allí mismo en 1 de Timoteo 2:5, porque el hombre, el ser humano, ha sido creado como con un vacío en el corazón. Necesitamos tener a un Dios, necesitamos saber de dónde venimos, necesitamos saber quién nos formó, quién nos hizo. No sé si ustedes han visto alguna vez, creo que sí, la película de Tom Hanks que se llama El Náufrago. Es una película que eso fue un filme muy reconocido. A mí me gusta mucho verlo, pero aún él cuando queda náufrago, porque el avión queda dentro del mar, y él sale de allí, y él entonces empieza a hacer fuego, y él empieza a mirar cómo las formas de sobrevivir, pero en una de esas formas mira una pelota que era para entregarla, que decía Wilson, que era una pelota como de voleibol, y él empieza a hacer de esa pelota su Dios. Y eso es lo que ha venido aconteciendo hoy en día,
entre muchas gentes, porque necesitamos tener un Dios. Necesitamos tener ese mediador entre Dios y los hombres. Necesitamos tener a quien adorar, a quien darle la gloria y la honra y decirle: Dios mío, tú me formaste, tú me hiciste, tú eres quien me bendices, tú me diste mis hijos, tú me has guardado, tú me has protegido. Tantas cosas que hay que decirle desde nuestro corazón a Dios. Y este hombre náufrago, Tom Hanks, él empieza a imaginarse un Dios, y algunos de ustedes ya lo saben que hizo a Wilson. Y cuando a Wilson se le perdió eso, ¿cómo gritaba? Porque la persona piensa que tenemos que hacernos un Dios. No, ya hay hecho un Dios. Y es el Dios todopoderoso. Y es el Dios altísimo. Y es el Dios de nuestros padres Abraham, Isaac, Jacob, de las 12 tribus de José, el que levantó a David, el que levantó a muchos. A Él es que tenemos que llegar a interceder e ir amor, delante de Él. y Amén, es amor. que, digamos, lo que tú dices de esa película es algo tremendo, porque ahí ve uno cómo el ser humano tiene esa necesidad en su corazón de ser lleno por algo, por alguien, de ser satisfecha su alma, su espíritu, de calmar su espíritu, de ver cómo el ser humano es tan débil que necesita de esa presencia donde se siente acompañado, donde se siente protegido, resguardado. Y es ahí lo que tú dices, que es donde nosotros como seres humanos necesitamos entender la importancia de nuestra necesidad de Dios, de nuestra necesidad del Señor, de nuestra necesidad de un Salvador, que es aquel que nos va a librar, nos va a sacar de la situación en la que nosotros estamos viviendo. Amén, amor. Y mira lo que dice aquí en Isaías 53, del 1 en adelante. Dice: ¿quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Subirá cual renuevo delante de él, y como raíz de tierra seca. No hay parecer en él ni hermosura. Le veremos más inatractivo para que le deseemos. No sé si alguno de ustedes ha visto La Pasión de Cristo, creo que también todos la hemos visto. Pero mira lo que empieza a decir aquí: despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro. Fue menospreciado y no le estimamos. Por eso Pedro, cuando ve que el Señor va a morir y él alcanza a ver todo lo que él va a padecer, él dice: no, Señor, no hagas tal cosa. Y el mismo Señor Jesús le dice a Pedro, le dice: apártate de mí, Satanás, porque no pones la mira en las cosas de Dios. Lo trata durísimo, porque era Satanás hablando por medio de la boca de él, porque no quería que él sufriera los dolores. Pero dice que fue desechado, menospreciado, y no le estimamos. No le han estimado, las naciones de la tierra no le han estimado. Yo estaba mirando sobre unas lecturas que he hecho en el libro de Juan, de Hechos, y qué tremendo que aún cuando él se presentó delante de los tetrarcas, de Herodes, todo el mundo se dio cuenta que era el rey de los judíos. Cuando lo crucificaron, el mismo rey le dijo: colóquele allí, rey de los judíos. Y después le dijeron: no, quítele eso de ahí, porque él no es rey de nosotros. Dijo: así quedó y así lo voy a dejar, y él es el rey de los judíos. Lo creía más el rey que aún las mismas personas por las que él vino a pagar por sus pecados. Despreciado y desechado. Y sigue diciendo aquí el versículo 4: ciertamente él llevó nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado y por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos. Davidcito le preguntaba algo a Jackie esta semana, y Davidcito le preguntaba: pero ¿por qué dice que Dios lo abandonó? Porque dice la palabra aquí: Señor, ¿por qué me has abandonado? En una de las últimas palabras que el Señor Jesús replica en la cruz hacia el cielo: Señor, Señor, ¿por qué me has abandonado? El Señor tuvo que abandonarlo un corto tiempo, sabiendo que él iba a redimir a toda la humanidad, sabiendo el dolor tan grande que Dios sintió en su corazón. Y Dios lo sintió en su corazón porque nosotros somos hechos a imagen y semejanza de Dios.
Dios tiene un corazón, Dios tiene una mente, Dios tiene ojos, Dios tiene nariz, Dios tiene sentidos, Dios piensa, Dios siente. Él siente todo lo que nosotros sentimos, porque Él es hecho a imagen y semejanza de nosotros. Y dice, todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores. Enmudeció y no abrió su boca. Él podía haber hablado, como dice en algún texto de la Biblia, que el Señor enviara hasta ángeles. Y el Señor había enviado esos ángeles y lo había salvado. Pero Él sabía que Él tenía que redimir al mundo, que Él nació para eso. Él vino a la tierra, Él se convirtió en hombre para redimirnos a todos. Por eso no abrió su boca, por eso enmudeció ante sus trasquiladores, ante las personas que lo abofeteaban. Dice que algunos, en Isaías dice que algunos se mesaban en su barba. Como él era nazareno, los nazarenos nunca se cortaban el cabello ni nunca se cortaban la barba. Y dice que se meciaron en su barba y se la arrancaron, porque querían desfigurar la identidad de él. ¿Cuántas cosas quisieron hacer? 39 latigazos le dieron. ¿Por qué? Porque lo desollaron. Y el látigo no era cualquier látigo, no era un palito, no era un látigo normal como se le pega a un caballo para domarlo, sino que el látigo era el látigo de Roma, que tenía incrustaciones de hueso filudo, de vidrio y de hierro. Todo eso, cada vez que el Señor le daban un latigazo, le desollaban la piel completamente. Por eso dice en el versículo 7 de Isaías 53, angustiado él y afligido no abrió su boca. Como cordero fue llegado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores. Enmudeció y no abrió su boca. Él sí es nuestro único y suficiente Salvador. ¿Por qué Él es tan diferente a los otros dioses? Porque Él murió, entregó su vida por nosotros y resucitó al tercer día. Nadie más lo ha hecho. Los otros dioses son dioses que se ganaron el corazón de sus participantes, se ganaron el corazón de su iglesia y de sus adictos. Se lo ganaron y ya. Tú ves una María Teresa de Calcuta, es que se llama la Madre María Teresa de Calcuta, una mujer llena de misericordia, una mujer llena de compasión, una mujer hermosa, una mujer que se ganó el Premio Nobel de la Paz, muchas cosas lindas, y como ella muchas personas más. Pero el único intercesor, el único mediador entre Dios y los hombres es Jesucristo. Porque Él padeció por nuestros pecados, Él murió por mi vida, Él murió por la vida de mi esposa, de mis hijos, de mis amigos, de mis padres. Y no solo murió y no solamente entregó su vida por nosotros, sino que resucitó al tercer día. Que eso es lo que muchos no han podido hacer. Tú ves la tumba de Buda y allá está la tumba de Buda. La tumba de Mahoma, allá está la tumba de Mahoma y allá están los huesos de Mahoma. Y fue un hombre tal vez amoroso, tal vez compasivo, tal vez misericordioso, tal vez Dios lo usó para hacer milagros, y entonces la gente se doblegaba ante ellos, porque son ignorantes. La palabra dice, mi pueblo fue destruido por falta del conocimiento. No conocen la voluntad de Dios, no conocen a Jesús, por eso fue destruido. Oseas 6:4, si no estoy mal, mi pueblo fue destruido. Y mira lo que sigue diciendo aquí, Isaías 53:8, por cárcel y por juicio fue quitado, y su generación, ¿quién la contará? ¿Quién la contará? Dijo por ahí, creo que fue uno de los Beatles, hay un testimonio de ellos que él decía, los Beatles nunca jamás se van a acabar, en cambio Jesucristo se va a acabar. Se van a olvidar de Él. Se van a olvidar de Él y de los judíos y todo lo que ellos hablaban blasfemando en contra del Hijo de Dios. El hombre ya murió, el hombre creo que lo mataron, y Jesucristo siguen hablando del Señor, seguimos hablando del Señor. Por cárcel y por juicio fue quitado, y su generación, ¿quién la contará? Porque fue contada de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido. ¡Qué tremendo! Él es el Señor al que realmente nosotros debemos seguir. Entonces hay una gran diferencia. Mira lo que dice Isaías 45:22.
Isaías 45:22 dice: mirad a mí y sed salvos todos los términos de la tierra, porque yo soy Dios y no hay más. Ojalá nos aprendiéramos este solo versículo y entendiésemos que solamente podemos es mirarlo a Él. Cuando lo vemos a Él, vemos gratitud. Yo veo al Señor Jesús en la cruz y yo puedo decirle con mucha gratitud: Señor, moriste por mis pecados, por cada uno de mis pecados, por mis enfermedades, por mis abatimientos, por la depresión, por la tristeza, por la angustia, por el menosprecio. Él murió por cada uno de nosotros. Por eso este tema lo intitulamos El único y suficiente Salvador. No hay otro. Mirad a mí. Isaías 45:22. Mirad a mí y sed salvos todos los términos de la tierra, porque yo soy Dios y no hay más. No hay más. El resto de los dioses son dioses pequeños con D minúscula. Cuando tú lees la Biblia y hay un Dios que es un Dios de los hombres, dice la D minúscula. Pero cuando es el Dios nuestro, dice la D mayúscula. Y mira lo que dice Mateo. Mateo 16:19. Mateo 16:19. Se me perdió. Dice la palabra del Señor: Amén. Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Perdón, amor, esa no era. Marcos 16:19. Pero esa está bonita. Y a ti te daré las llaves de los cielos. Cuando el Señor bajó al infierno, que estuvo 3 días, el Señor arrebató las llaves del infierno. Por eso Él tiene toda autoridad, todo dominio y toda potestad. Amén. Amén. Dice la palabra: y el Señor, después que les habló, fue recibido arriba en el cielo y se sentó a la diestra de Dios. Amén. Esa es la gran diferencia de otros dioses. Y el Señor, después de que les habló, después de que padeció, se sentó a la diestra del Padre, a la derecha de su Padre, Dios Todopoderoso. Y desde allí tiene toda la autoridad. Esa es la diferencia. Primero el Señor viene como hombre, cierra la boca, en humildad, nos muestra su compasión, nos muestra milagros, señales, proezas, sanaba a los enfermos. La saliva del Señor era santa. Escupió en un ciego saliva y el ciego volvió a ver. El Señor habló sobre los alimentos, levantó los alimentos, bendijo 2 panes y 3 peces y los multiplicó, y comieron más de 5,000, sin contar hombres ni mujeres. Sanó, levantó, restauró, resucitó a Lázaro. Él es el Hijo de Dios. Nos enseñó a ser bondadosos, nos enseñó a vivir con fe y con esperanza, nos enseñó a que caminásemos en los caminos de Él. Él es el único y suficiente Salvador realmente. Y aparte de eso, entrega su vida completamente por cada uno de nosotros. Mira lo que dice Juan 17:3. Amor, Juan Dice: 17. y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, Amén. el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien Él ha enviado. Amén. Y esta es la vida eterna. ¿Alguien quiere vida eterna? Que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien ha Él enviado, para limpiarnos de nuestros pecados, para sanarnos y para limpiarnos. ¿Por qué? Porque dice Romanos 6:23, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios, la dádiva es un regalo, mas el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Él quiere darnos esa vida eterna. Viene como Dios entre los hombres, por eso le llaman el Emanuel. En Mateo 1 dice que Él nació, que el niño nacerá y será llamado Emanuel, y será grande delante de los hombres, que quiere decir Dios con nosotros. Toda la Biblia, desde el Génesis hasta el Apocalipsis, empieza a hablar de la salvación. La salvación empieza desde Génesis 12:1, donde Dios llama a Abraham y le dice: anda delante de mí y sé perfecto. Y desde allí empieza la salvación, y hasta Apocalipsis,
donde dice que el Señor tiene un rollo, que tiene un libro y tiene anotados todos los nombres de las personas que realmente creyeron en Él y que les va a dar una piedrecita y en esa piedrecita va a haber un nuevo nombre para cada uno de nosotros. Entonces el Señor viene, nos enseña su bondad, nos enseña su misericordia, entrega su vida completamente porque su vida fue partida por nosotros. Ahí lo leímos en Isaías 53. ¿Quién ha entregado su vida realmente por cada una de las personas que ama? Mahoma no la entregó, simplemente era un gran orador. Era un gran orador, era un hombre que se ganó el cariño de la gente. María Teresa del Calcuta, lo mismo. Y muchos santos, que oran a muchos santos, que porque hacen sanidades. Mira, Pedro, Pablo, Silas, hicieron milagros y se doblegaron ante ellos a darle las gracias y le dijeron, no se doblen ante mí. Levántese porque nosotros somos hombres igualmente a ustedes. Aprendan a darle gloria solamente a Dios. Tremendo, tremendo. Pero la gente no sabe. La gente no sabe. El Señor Jesús sanó a 10 leprosos, a 10. Y solamente regresó uno. O sea, solo uno tuvo la sabiduría, la inteligencia de ir a adorarlo solamente a Él. Los otros 9, quién sabe a quién se fueron a adorar, porque al Señor Jesús no lo adoraron. Solamente uno volvió y le dio gracias. Y el Señor Jesús le responde, bien has hecho, y le dice, ahora has tenido vida eterna también. Has sido sanado y tienes vida eterna. Qué tremendo. Sigamos leyendo allí, mi amor, Juan 3. Sí. Juan 3, 18 y 19. Dice la palabra, el que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Qué tremendo. Es solamente creer en Él. Pero pues ¿cómo vamos a creer en Él si de pronto no le conocemos, no hemos visto la redención de Él? Hemos visto simplemente una película como si fuera una película de la pasión de Cristo, pero no lo hemos sentido en el corazón. Y algo que a mí me enseñaron hace muchos años y lo aprendí es pedirle a Dios que Él me regale la revelación de la cruz. Que Él me regale esa revelación y yo pueda estar en un momento con Él y darme cuenta que mis pecados fueron perdonados por Él. Mis maldiciones fueron perdonadas por Él. Abre la Biblia ahí en Gálatas 3:13. Ahí está. Cristo nos redimió del pecado, de la maldición de la ley hecha por nosotros maldición. Cristo nos redimió. Por eso nosotros los cristianos, nosotros no usamos una cruz de dije en oro o en plata, una cadena bien linda con esmeraldas o algo. No, porque la cruz es maldición. Maldito todo aquel que es colgado en un madero. ¿Por qué Él fue colgado en un madero y en una cruz? Porque la cruz simbolizaba maldición. Si la persona se coloca una cruz, no es simplemente no, estoy reverenciando a Dios. La persona está llevando a Cristo allí, sí, pero Cristo llevó en esa cruz la maldición. La cruz significa maldición. Son cosas que nos han enseñado en la iglesia tradicional, pero que están mal. Tenemos que ver, no es la cruz, sino quien fue colgado en la cruz. Y tener esa revelación de que Él fue colgado allí por cada uno de nuestros pecados. Entonces Él murió por mí. Cuando le colocan la corona de espinas, la parte más sensible que nosotros tenemos es la parte de la cabeza y la parte aquí de la frente. Y le colocaron una corona de espinas. O sea, porque quieren que el pensamiento de nosotros sea neutralizado, cauterizado. Pero el Señor dijo, no, yo voy a morir, y aplicó esa sangre preciosa. También podemos aplicar esa sangre preciosa en nuestro corazón, en nuestra mente, en nuestros pensamientos, en nuestros sueños, para que Dios sea obrando. Amén. Amén. Y sigue diciendo Juan 3:36. El que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios estará sobre él. Es simplemente creer en Él. A mí me parece tan importante que podamos ahorita compartir este video y compartírselo a nuestros amigos que no conocen de Cristo. Nuestros amigos que están por ahí en el Facebook y no conocen del Señor, pero el Señor nos redimió del pecado.
Mira lo que dice Lucas 19. Lucas 19. Mateo, Marcos, Lucas. Lucas 19, Mateo, Marcos, Lucas del 1 en adelante. ¿De Zaqueo? De Zaqueo, sí, amor. Léelo, los primeros versículos. Dice la palabra: habiendo entrado Jesús en Jericó, iba pasando por la ciudad, y sucedió que un varón llamado Zaqueo, que era jefe de los publicanos y rico, procuraba ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud, pues era pequeño de estatura. Y corriendo adelante subió a un árbol sicomoro para verle, porque había de pasar por allí. Cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, lo vio y le dijo: Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Entonces él descendió a prisa y le recibió gozoso, y al ver esto, todos murmuraban diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador. Amén. 7. Qué tremendo. Un hombre llamado Zaqueo, un jefe de los publicanos, rico, dice que sigue al Señor. Dice que se sube a un árbol sicomoro. Dice que no le importa lo que diga la gente, sino que él se va porque él quiere buscar de Jesús. Él encontró al Salvador. Él encontró al que perdona los pecados. Él encontró al que le da vida eterna. Él encontró al único intercesor entre Dios y los hombres. Él lo encontró y se subió. Por eso él derribó sus argumentos mentales. Es que soy rico, es que soy pequeño, es que me va a ver toda la multitud. ¿Qué van a decir de mí? ¿Qué van a hablar de mí? Al principio, cuando yo empecé en la vida cristiana, a mí me importaba mucho el que diría la gente de mí, el que va a decir la gente de mi familia. Pero hoy en día todos me conocen. Esta semana me llamó un señor para un contrato y decía, le preguntó a una persona: necesito a ese muchacho, al evangélico, necesito al evangélico. Así le dijo a un amigo mío. Y yo lo llamé para un contrato que teníamos pendiente. Pero hoy en día me conocen así. A mí no me importa, yo coloco en mi carro a todo volumen música cristiana, mi apartamento es ungido por el Señor y he venido cambiando y tengo todavía muchas debilidades y flaquezas, pero creo que Jesús es mi Salvador. Qué tremendo lo que hace este hombre. Dice, quiero leérselo otra vez, dice: y sucedió que un varón llamado Zaqueo, que era jefe de los publicanos y rico, procuraba ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud, pues era muy pequeño de estatura. Y corriendo delante subió a un árbol sicomoro para verle, porque había de pasar por allí. Cuando Jesús llegó a ese lugar, mirando hacia arriba, le vio y le dijo: Zaqueo. Escuchen, Jesús lo vio por primera vez. Miró hacia arriba, hacia el árbol, y le dijo: Zaqueo. Él conocía su nombre, porque el Señor todo lo conoce, hasta lo más íntimo del corazón. Date prisa, Zaqueo, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Entonces él descendió a prisa y lo recibió gozoso. Lo recibió alegre, no le dio pena de la multitud. Al ver esto, todos murmuraban diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador. Entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor: he aquí, Señor. Escucha el arrepentimiento tan bonito cuando uno conoce a Jesús. Cuando tú conoces a Jesús, tú ves la maldad de tus pecados, tú ves la oscuridad en la que tú andabas, las tinieblas en las que andabas, y tú te puedes postrar delante de él y decirle: Señor, perdóname. Este fue el perdón de él. Entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor: he aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. Jesús le dijo: hoy ha venido la salvación a esta casa. Él es el único y suficiente Salvador. Él es. Jesús le dijo: hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto también él es hijo de Abraham, porque el Hijo de Hombre vino a buscar y a salvar todo lo que se había perdido. ¡Qué tremendo! Y mira lo que dice Romanos 5:8. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Zaqueo lo recibió gozoso. Jesús estaba con él, pero Zaqueo siguió siguiéndolo. Tremendo.
Yo me imagino Zaqueo viéndolo en la crucifixión, cómo lloraba, como su mamita, como María, como todas las personas que lo amaron. Y ahora nosotros podemos verle al Señor en la cruz y poder por un momento acercarnos a Él y pedirle perdón por nuestros pecados, para que Él nos lave y nos limpie con su sangre y Él nos pueda dar una vida eterna. Amén. Amén. Amén, amor. Amén. Hay un versículo, sino que me da como tos. ¿Te lo leo? ¿Cuál es? Colosenses 1, 13, 14. Colosenses 1, 13, 14. Dice así. Colosenses 1, 13, 14. El cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre y el perdón de los pecados. ¡Qué tremendo! ¿Quién hizo esto? Solamente el Señor Jesús. Nadie más lo ha hecho. Ningún ser humano, ningún santo ha muerto por cada uno de sus miembros de su iglesia o miembros de las personas que lo siguen. Por eso se llaman sectas. Porque la palabra dice, si alguno no cree este evangelio y no sigue el evangelio de Jesucristo, sea anatema. Por eso, el único evangelio, en el único que hay perdón de pecados, es en Jesús. Amén. Amén. Y dice lo que tú decías, amor, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre y el perdón de los pecados. Amén. Qué tremendo. Y esto es lo tremendo porque muchas veces nosotros no entendemos ese sacrificio tan grande que hizo el Señor Jesús por nosotros. Tati lo compartí hace 8 días. Y es lo importante que es lo que el Señor Jesús hizo en la cruz, derramar su sangre por nosotros. Y mira lo que dice también el 21 y el 22, ahí mismo en Colosenses 1. Dice, y a vosotros también, que eras en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado en su cuerpo de carne por medio de la muerte, para presentaros santos y sin mancha e irreprensibles delante de Él. Eso es lo que el Señor quiere hacer con nosotros, reconciliarnos con el Padre, porque cuando nosotros estábamos en nuestros pecados, dice la palabra, en nuestros delitos, en nuestras concupiscencias, éramos enemigos de Dios. Pero el Señor Jesucristo, con el sacrificio de la cruz, con la sangre que Él derramó por nosotros, dice aquí la palabra que Él nos reconcilia, que Él viene y nos lava con su sangre, que Él dice que nos traslada de las tinieblas. Esto es lo que más me impacta, porque dice, nos traslada de las tinieblas a su luz admirable. O sea, estamos como en una oscuridad, como que nuestros ojos estaban vendados, velados, no veíamos la verdad ni la realidad de las cosas, porque a veces cuando no conocemos a Cristo tenemos una venda en nuestros ojos que creemos que todo lo que estamos haciendo está bien. Entonces somos justificados por nuestras propias leyes humanas y creemos que lo que estamos haciendo es lo correcto, estamos bien delante de todo y supuestamente delante de Dios. Pero el Señor nos dice, estamos en tinieblas, no nos dábamos cuenta, y el Señor dice, pero los traslado a través de ese sacrificio del Señor, a través de esa sangre preciosa que el Señor derramó por nosotros. Él nos traslada de esas tinieblas a su luz preciosa. Eso es lo que significa también esa salvación, como el Señor nos quiere rescatar, como el Señor nos ama tanto, que Él no quiere que nosotros pasemos una eternidad, como lo hablábamos también hace 8 días, una eternidad sin el Señor. Por eso es importante entender lo que Jesús hizo por nosotros. Yo recuerdo que cuando yo fui a un encuentros encontrarnos precisamente con el Señor, como que ver cara a cara nuestra maldad, lo que hemos hecho, las cosas incorrectas que habían en nosotros, y cuando el Señor nos traslada esas tinieblas a la luz, vemos exactamente ese pecado, o sea, lo vemos realmente como lo que es un pecado. Antes no lo veíamos porque estábamos en tinieblas, pero cuando el Señor nos traslada esa luz, realmente nos damos cuenta, uy, Dios mío, mira lo que yo hacía, mira la maldad de mi corazón, mira el adulterio, mira la fornicación, mira el robo, mira la inmundicia, mira la maledicencia. O sea, ya vemos
todas estas cosas como lo que son, un pecado delante de Dios. Dios ama al pecador, dice la palabra, pero odia el pecado. Pero eso no quiere decir que estamos justificados por eso, sino porque el Señor nos lava con su sangre y Él quiere trasladarnos a esa luz preciosa que es esa salvación. Amén, amor. Y mira lo que dice aquí el Salmo 22, el 1. Habla lo que decía David, ahorita en un devocional que tuvimos de jóvenes. Dice: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué estás tan lejos de mí? ¿Y por qué está tan lejos de mí la salvación? Y de las palabras de mi clamor no me respondes. Porque en un momento Dios tuvo que abandonar completamente a su Hijo para que Él pagara por sus pecados. Por eso cuando Él estaba en el Getsemaní, que es el lugar de quebranto, es el lugar de quebrantamiento, Él estuvo en el lugar de dolor, Él estuvo en un lugar de angustia, pero lo único que le decía el Señor Jesús a Dios en sus oraciones era: Señor, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino solamente la tuya. Por eso Él permitió, y Él fue el único que fue digno de venir y morir por nuestros pecados. Él fue el único digno, el Señor. Y dice el versículo, Salmo 22, 11. No te alejes de mí porque la angustia está cerca, porque no hay quien me ayude. Esta es una de las oraciones que el Señor Jesús hizo ahí en el Getsemaní. Salmo 22:11. No te alejes de mí porque la angustia está cerca, porque no hay quien me ayude. Me han rodeado muchos toros fuertes, toros de Basán me han cercado. Abrieron sobre mí su boca como león rapaz y rugiente. He sido derramado como aguas y todos mis huesos se descoyuntaron. Mira, él estaba aquí orando, él todavía no había vivido lo que iba a vivir en el Calvario, en la cruz, pero él estaba orando en el Getsemaní y él ya lo estaba mirando en el espíritu, lo que le iba a acontecer. Por eso se levantó y dice que tuvo hasta hematohidrosis, que es una gran angustia, que es sudor de agua y sangre. Él sudaba agua y sangre, porque dice que grandes gotas caían a la tierra. Él estaba mirando en la oración, en su gemido delante del Padre. Ahí estaba el Padre con él, pero le estaba orando, estaba en el espíritu y dice: Señor, ¿por qué me has abandonado? Porque ese iba a ser el momento más cruel de él, el momento más duro de él. Mira lo que dice Salmo 22:12. Me han rodeado muchos toros, toros fuertes, toros de Basán, me han cercado. El toro de Basán es un toro grandísimo, es como un búfalo que pesa más o menos 1500 kilos, y él empieza a hablar de esa forma porque él empieza a verlo en el espíritu. Dice: he sido derramado como aguas y todos mis huesos se descoyuntaron. Por eso le colocaron aquí un clavo en la mano izquierda, en la derecha, en los pies, porque ya sus huesos se descoyuntaron de todo el tiempo que él estuvo allí colgado en ese madero. Mi corazón fue como cera derritiéndose en medio de mis entrañas, porque le lanzaron la lanza y la lanza traspasó su costado y traspasó su corazón, y dice que salió sangre y cera como agua. Agua y sangre. Versículo 15. Como un tiesto se secó mi vigor, tenía sed, y les dijo: tengo sed. Y les dieron, ¿y qué le dieron? Vinagre. Como un tiesto se secó mi vigor y mi lengua se pegó a mi paladar, y me han puesto en el polvo de la muerte, porque perros me han rodeado. Salmo 22:16. Porque perros me han rodeado, me han cercado cuadrilla de malignos. Horadaron mis manos y mis pies, contar puedo todos mis huesos. Entre tanto ellos me miran y me observan. Repartieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suertes. Qué tremenda esta fue la oración que el Señor hizo en el Getsemaní, pidiéndole al Señor también que se compadeciera de él, pero el Señor tuvo que abandonarlo por un momento. ¿Por qué? Por la redención de toda la humanidad. Como les decía al inicio de la conferencia, el guarda de los trenes tuvo que bajar la palanca y perder a su hijo por un momento. Pero en la eternidad lo volvió a ver, y en la eternidad él ahora está a la diestra del Padre.
y desde allí domina. Él tiene la autoridad y la potestad de todas las cosas. Por eso es que tenemos que llegar a Él. Cuando llegamos a Él, mira lo que Él hace. Isaías 61. El Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ungió Jehová y me ha enviado a predicar buenas nuevas. Predicó buenas nuevas por todo lado y sigue predicando. Sigue estando con nosotros. Me han enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos, apertura de la cárcel, a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová y el día de venganza del Dios nuestro, a consolar a todos los enlutados, a ordenar que a los afligidos de Sión se les dé gloria en lugar de ceniza, óleo de gozo en lugar de luto. O sea, todos estaban en luto, todos estaban como en un entierro, enlutados. Pero Él dijo, no se entristezcan, porque Él resucita. Por eso después les dio óleo de gozo, óleo de alegría. Y dice, en lugar de luto, manto de alegría. En lugar de espíritu angustiado, serán llamados árboles de justicia, plantío de Jehová para gloria suya. Reedificarán las ruinas antiguas y levantarán los asolamientos primeros y restaurarán las ciudades arruinadas, los escombros de muchas generaciones. Versículo 6. Y vosotros seréis llamados sacerdotes de Jehová, ministros de nuestro Dios seréis llamados. Comeréis las riquezas de las naciones y en su gloria seréis sublimes. Esto vino a hacer el Señor, a romper las ataduras. Por eso cuando tú te acercas a Él, a la cruz, Él viene y empieza a romper ataduras en el alma, en los sentimientos, en el corazón, en el pensamiento. Esas ataduras y esas maldiciones que trajimos de nuestros padres. Mi padre era alcohólico, mi abuelo alcohólico, mi bisabuelo alcohólico, y los tres por el alcoholismo quebraron y vivieron en mucha ruina, vivieron en mucha pobreza y en muchas deudas. Cuando yo llego a Cristo, yo llego a la cruz del Señor, yo llego a Jesús, a mi Salvador, y le digo, Señor, redímeme, sálvame, libértame de esta ruina, libértame de este alcoholismo, porque lo que yo les decía a muchos, me daba ansiedad de tomar. Un día viernes como hoy, ¿hoy es viernes? Hoy es sábado. Perdón, un día sábado como hoy, un día viernes o un día sábado, a mí me daba ansiedad de ir a tomar, o me daba ansiedad de bailar y de hacer muchas cosas que no están bien delante de Dios, porque todas estas cosas son vanidad y llevan solamente a la muerte, al pecado y a las tinieblas. Y yo me rindo delante de Él y le digo, Señor, libértame. Yo recuerdo que he ido a predicar a las cárceles, y en las cárceles hay una canción que me encanta. Siempre que voy la cantamos con ellos, y se llama Cristo rompe las cadenas y nos da seguridad. Y es una canción, pero allá sí la cantamos, pero en la cárcel, predicándole a los presos. Allá sí se canta eso con fervor. Pero nosotros estamos libres, pero estamos con ataduras. Estamos libres, Cristo nos quiere libertar, pero somos esclavos del pecado. Estamos libres y Cristo nos quiere dar salvación, y nosotros seguimos a veces haciendo lo malo. No llames lo bueno malo ni lo malo bueno, dice el Señor. Y entonces el Señor viene aquí y dice, yo rompo las cadenas, yo quito la opresión, yo pudro todo yugo, yo le quito la tristeza, yo les quito el luto, la angustia, y les doy gozo. Entonces, por eso yo sigo a Cristo. Dejé mis malas maneras, Dios me libró del alcoholismo, que era el pecado más fuerte que yo traía. Era el yugo más fuerte que yo traía. Y le dije, Señor, si tú me haces libre, nunca más hago pacto contigo. Nunca más, Señor mi Dios, en el nombre de Jesús, volveré a beber alcohol, ni volveré a comprar alcohol de lo que tú me regales. Y nunca más lo he vuelto a hacer. Nosotros en diciembre, cuando el Señor nos permite regalar una ancheta, algunas personas que nos colaboran, empleados, amigos, personas de la iglesia que hemos podido sembrarles algo de lo que Dios nos ha regalado, compramos la ancheta, ¿no? Y viene con el vino, me hace el favor y me sacan el vino y me lo cambian por una ponimalta bien grande. ¿Por qué? Porque yo hice un pacto con Él. Hay algunos que pueden regalarlo, pero nosotros hicimos un pacto con el Señor. Amén.
Así que vamos a orar, vamos a pedirle al Señor que Él sea obrando en nuestro corazón. Le voy a pedir favor a Tatis que me coloques una oración que te pedí al inicio. Muchas gracias por todos los que se conectaron. Vamos a compartir este video y vamos a orar. Señor mi Dios, quiero darte gracias. Gracias, Señor. Gracias por tanta misericordia, Señor, que has hecho con nosotros. Mil y mil gracias, Señor, por tu palabra preciosa que nos enseña, Señor, a entender los caminos tuyos, Señor. Tu palabra dice que el que cree será salvo, Señor. Pero hay que creer y hay que ser esforzado y valiente para no perder la salvación. Pero hoy nos acercamos confiadamente al trono de tu gracia. Me acerco a ti, Señor Jesús, solamente para darte gracias. Gracias por pagar por mis pecados. Gracias por pagar, Señor, por cada una de mis pecados. Cuando soy orgulloso, cuando tengo malos deseos, cuando soy tentado, cuando peco. Porque soy hombre, el único justo eres tú, mi Dios. El único bueno es el Dios Padre Todopoderoso. De resto somos hombres terrenales que pecamos y te pedimos perdón, Señor Jesús. Hoy te pido, Espíritu de Dios, que cada persona allí que está orando con nosotros, tú le permitas tener esa revelación de la cruz, donde Él fue molido por nuestros pecados. La paz de nosotros fue sobre Él. Por su llaga fuimos nosotros curados. Mas Él llevó el castigo de nosotros. Mas enmudeciste, Señor. Habían toros de Basán delante de ti. Pero tú no te importó abrir la boca porque tú quisiste morir por mí, por Alex, por Jackie, por doña Miriam, por Dani, por don Miguel, por Andrés, por Marcela, por Valentina. Gracias, gracias. Moriste por mis hijos, gracias. Señor, yo te adoro con todo mi corazón y te recibo una vez más en mi corazón. Y te pido, Señor, que te reveles más a cada familia, a cada hombre, a cada mujer. Revélate, Señor, y levántales como sacerdotes de Jehová. Levántales como líderes. Levántales, úngeles en el nombre de Jesús. Con tu sangre preciosa, límpiales y límpianos a cada uno de nosotros. Y haznos esa piedrecita con un nombre nuevo, Señor, porque anhelamos ver la vida eterna. Pues tú eres el único mediador entre Dios y los hombres. Eres el único intercesor entre Dios y los hombres. No hay nadie más. Y te doy hoy toda la gloria, Señor Jesús de Nazaret. Yeshua Yamashiach, el Emanuel, el Dios con nosotros, el Mesías, el Cordero inmolado. A ti invoco, Señor, en esta noche. A ti clamo en esta noche y te pido redención, Señor, para mi vida, para mi familia, para Avivamiento Betel, para nuestros amigos, familiares. Te pido, danos redención, libértanos de nuestros pecados, rompe las coyuntas que nos atan, rompe las ligaduras de impiedad, rompe las cadenas de opresión, abre las cárceles hoy, Padre, en el nombre de Jesús. Por el Espíritu de Dios, creemos en ti, Señor, bendecimos tu nombre. Solo tú, Señor, eres el único y suficiente Salvador, y ante ti se doblega totalmente nuestro corazón y te damos gracias. Gracias, gracias, Espíritu Santo. Gracias, Padre amado, por enviar a tu Hijo. Lo abandonaste un momento, lo desamparaste un momento, pero por redimirnos a nosotros. Y gracias, Señor Jesús, porque tú callaste de amor. Tú callaste de amor. Tú callaste de amor. Allí por cada hogar, por mi familia, por Avivamiento Betel. Gracias, Señor. Bendigo tu nombre. Bendecimos ese día de salvación. Bendecimos ese día de redención. Hace 2020 años bendecimos ese día santo. Ese día santo, donde a las 3 de la tarde todo se oscureció, porque vinieron las potestades, los demonios, a burlarse de ti, como toros de Basán, pero no se daban cuenta que eras el Hijo de Dios y que resucitaste de entre los muertos y nos diste vida y nos diste vida eterna. Gracias,
Abro mi corazón hoy para ti. Dile, Señor Jesús, hoy abro mi corazón y mi alma para ti. Sé mi Señor y sé mi Salvador. Sé mi único y suficiente Redentor. Tú eres el Rey de mi vida. Tú eres mi Salvador. Te recibo en mi corazón. Perdóname todos mis pecados. Límpiame hoy de todos mis pecados. Rompe toda maldición que me ata. Rompe toda cadena que me ata, toda ligadura de impiedad. Quita el yugo amenazador que hay en mí, en mi corazón. Y enséñame a ser un hijo tuyo, noble, humilde, amoroso, compasivo, misericordioso. Ayúdame, Padre, en el nombre de Jesús. Bendigo tu nombre, Señor. Te doy gracias, Dios, en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Amén. Gracias. ¿Quiénes conectaron, mi amor? Gloria al Señor. Damos gracias a Dios por cada persona que se conectó hoy. Los bendecimos en el nombre de Jesús. Qué palabra tan hermosa. Sé que es Dios. Bendecimos la vida de don Alecito. Dios te bendiga, Dios te guarde, a ti, a tu mamita Miriam. Dios les dé esa paz, esa tranquilidad, esa unción en sus negocios en el nombre de Jesús. Así es. Dani Beta, Dios te bendiga, tus hijas hermosas, Hola, tus Dani, 3 bebés. Dios te bendiga. Las saludamos, las bendecimos. A don Miguel Ángel, Miguel Ángel Tique, Dios le bendiga. Dios bendiga a Marcelita, Andrés Forero, Brenda, Amén. Alison, Dios les bendiga ese hogar hermoso. Dios bendiga la vida de la señora María Ardila, que se conectó con nosotros. Dios les bendiga poderosamente. Bendiciones. A mi hijo Walter Steven Díaz Gómez, que se conectó con nosotros. Gloria al Señor. A Wendy, mi nuera, a Salomé, esa bebé hermosa, los bendecimos. Marcelita, Dani, Julia Inés, mi hermanita, Dios te bendiga. Karen, Bendiciones. Diego, los niños, Dios les bendiga. Dios bendiga. Neiviña, Dios te bendiga, Neivita, en el nombre de Jesús. Neivita, Dios te bendiga. Laura Valentina Páez, de Avivamiento Betel, Dios te bendiga. Valen, bendiga a tu mamita Andrea, don Gabriela, Martín, Dios bendiga tu casa, en el nombre de Jesús. Erilda Arroyo, señora Erilda, Dios bendiga toda tu casa, Dios bendiga a los tuyos y los cubra con la sangre de Cristo. Jenny Pinilla, Jenny, Dios te bendiga, que el Señor te bendiga y te guarde. Al Titino, a Wilson, Dios te bendiga en el nombre de Jesús. Janet Murillo, Dios te bendiga a ti y a toda tu casa. Bendiciones. Bendiciones. Juan Carabalí, don Juan, Dios te bendiga a ti y a toda tu casa. Manuel Leonardo, Dios te bendiga. Y Todos a los aquellos que se conectaron, a los que no alcanzamos aquí a mirar bien, pero que sabemos que se conectaron, y los que van a ver también próximamente el video, les bendecimos, le damos gracias al Señor por sus vidas. Y algo importante que el Señor me hablaba mucho en este tema es: pídale al Espíritu Santo que les dé esa revelación de la cruz. Cuando tú tienes esa revelación de la cruz, tú vas a entender ese propósito tremendo de la salvación. Porque cuando el Señor Jesucristo se revela a tu vida, tú vas a empezar a ser libre en todas tus áreas y vas a empezar a conquistar. Entonces, algo importante, pide esa revelación del Señor a tu vida. Amén. Amén. Una feliz noche para todos. No se les olvide compartir este video. El único y suficiente Salvador. Dios les bendiga, Dios les guarde. Ahí Les saludamos al bendecimos. pastor Carlos, la pastora Aldovier. Amén. Bendiciones, Pastores, Dios les pastor. bendiga muy, muy poderosamente allí en este San lugar de Juan. San Juan de Río Seco. Dios les bendiga, Amén. Dios les guarde. Y bendiciones Dios totales. les guarde. Chao, bendiciones. Bendiciones. Nos vemos el miércoles. Avivamiento Betel, bendiciones. Dios te guarde. Bendiciones. Nos vemos el miércoles.